Hallelujah, the Lord is good. Aleluya, el Señor es bueno. As we were in worship for the final song, En lo que adorábamos con la última canción, you know, that one was a little bit difficult eso fue un poquito difícil, because when you go through months porque cuando usted atraviesa meses of praying, de oración of hearing of difficulties, y escuchando dificultades, seeing people sick, viendo las personas enfermas seeing people need healing, y escuchar, ver personas que necesitan sanidad and see the opposite happen, y ver lo opuesto suceder, it can take a toll. eso puede ser cansado. But there's a time for everything, is what the word says. Pero la palabra dice que hay tiempo para todo. So when you didn't see the physical miracles, Así que cuando usted no vio el milagro físico, but you hear the rest of everything that pero the song usted says, escucha el resto de lo que dice la canción and you hear about people's mental health getting better, y usted escucha de la salud mental de las personas mejorando, you can say, I've seen that. usted puede decir, yo he visto eso. When you can hear that it says cities in revival, and you can be like, I can see that. Y cuando usted canta que hay ciudades en avivamiento, usted puede decir, yo veo eso. So you can see the Lord doing a work. Y puede ver cómo el Señor hace la obra. And more than anything else, Y más que eso, when I see the difficulties that people are going through, cuando yo veo las dificultades que las personas atraviesan, but I see the Lord bring an overwhelming peace. pero puedo ver como el Señor trae una paz sobreabundante, That those people are like, I don't understand it. esas personas dicen, yo no lo entiendo, Like there's not a reason for me to be peaceful. como no hay una razón para que yo tenga paz. We were hearing a sister say how everybody expected her to react a certain way. Escuchábamos a una hermana que nos compartía que todos esperaban que ella reaccionara de cierta manera. And it was like, no, I didn't react that way. I just knew, I felt peace. It had to have been from God. Y ella comparte y dice, pero no lo entiendo, solamente sé que había paz y lo único que puedo decir es que eso viene de Dios. That's where you're like, man, God is doing a work. God is performing miracles. Y es allí donde usted dice, Dios está haciendo una obra, Dios está haciendo milagros. So we are seeing a wonder-working God. Así que vemos un Dios que hace milagros. And finally, in the miraculous, Y finalmente en lo milagroso, you know, as the Lord gave me this message for this week, al Señor darme este mensaje para la semana, again, I'm there trying to multitask with lyrics and a lot of other things. estoy allí tratando de hacer cosas múltiples, poniendo las palabras en pantalla y haciendo otras cosas. And I'm like, man, really, Lord, like this word, are we sure? Y estoy y le pregunto al Señor, Señor, ¿está seguro esta palabra? And then I hear different people today go into this theme. Y escucho múltiples personas que entran a este tema. And I'm like, man, okay, that's it. Y entonces digo, ok, eso es. That's what you want to talk about. Eso es lo que tú quieres hablar hoy. So let's dive into what the Lord wants to speak of today. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablar hoy. Lord Jesus, may you speak today clearly, Father. Señor Jesús, que tú hables claramente hoy. May the Father speak. May the Holy Spirit guide. Que el Padre hable y que el Espíritu Santo nos guíe. May Jesus be glorified. Y que Jesús sea glorificado. In Jesus' name, we will see your will be done. En el nombre de Jesús veremos tu voluntad hecha. So as the Lord was preparing me for this week, Mientras el Señor me preparaba para esta semana, there was a point in which I felt an overwhelming weight. llegué a un punto donde sentí una carga muy fuerte. And in being transparent, Y si soy transparente,
You know, we all have struggles, we all go through difficulties. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades. When you're trying to do the work that the Lord calls you to do, Cuando usted está tratando de hacer el llamado, el trabajo que Dios le llama a hacer, if you really spend the time in self-reflection, you'll consistently feel like you've come up short. y si usted toma el tiempo para hacer una reflexión de sí mismo, usted va a notar que sale corto. So it got to the point Entonces llegué al punto where I had to come to the Lord, donde tuve que decirle al Señor, and I was like, man, Lord, like on the real, I feel like a burden to you. y dije, Señor, ¿sabes qué? Si soy sincero, me siento que yo soy una carga hacia ti. But again, you speak of overwhelming peace. Pero una vez más hablamos de esa paz que sobreabunda. And in that time alone with the Lord, I could feel him say, you're not a burden. Y en ese tiempo con el Señor podía escucharlo a él decirme, no eres una carga. But I needed you to feel that, Pero necesitaba que tú sintieras esto. because there are many who call themselves children of mine that feel like they're a burden in the Porque kingdom. hay muchos que se llaman hijos míos que se sienten como una carga en el reino. And that's where the Lord took me to the word. Y es allí donde el Señor me llevó a la palabra. You know, the last few months, Los I- últimos meses, would probably even say this past year, y tal vez diría este año que ha pasado, it's been a time of essentially the Lord trying to reform, to try to show what true meanings of things are. esencialmente el Señor ha estado tratando de mostrar, reformar qué es el verdadero significado de cosas. Especially when we speak of what our Christian walk is supposed to look like. Especialmente cuando hablamos de cómo es que se debería de ver nuestro caminar como cristianos. Which the best way to identify our Christian walk is that we are supposed to walk like Christ walked because he was the example. Y la mejor manera es caminar como Cristo caminó porque Él ha sido nuestro mejor ejemplo. So in that, the Lord took me to Galatians. Y en eso el Señor me llevó a Gálatas. In Galatians 6, Gálatas 6, the word says, brethren or brothers, la palabra dice, hermanos, if any man is overtaken in any trespass, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, that means if anybody has an overwhelming amount of sin where that sin is essentially like overtaken that person's life. queriendo decir que si una persona está sobrecargado con pecado hasta el punto que está tomando control de su vida, Which if you feel like you're struggling, that happens. que si usted se siente como que está luchando, eso sucede. The Lord's perfecting you. El Señor lo está perfeccionando. So you're walking in faith. Así que usted camina en fe. But it says, if any man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. And it says, considering yourself, Dice, considerándote a ti mismo, lest you also be tempted. no sea que tú también seas tentado. And then it says, bear one another's burdens, Y luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros and so fulfill the law of Christ. y cumplir así la ley de Cristo. That's where we're going to take a pause on this. We're going to break this thing down. Y es ahí donde vamos a tomar una pausa y vamos a disectar esto. First of all, a lot of us, most of us, have some sort of sin in our lives that's overtaken us in a certain section. Lo primero es que muchos de nosotros, casi todos nosotros, tenemos algún pecado en nuestra vida que nos ha llevado a una sección, Somehow, some way, de una manera u otra. right? Even in the simple fact Aún en el simple hecho that the Lord says something about you, que el Señor dice algo de ti and he doesn't have to speak through a prophet. He speaks through his very word. y Él no tiene que hablar por un profeta, habla por su propia palabra. That you say to yourself, man, that's not me.
que usted se dice a sí mismo, eso no soy yo. You have convinced yourself that does not apply to you. Que usted se ha convencido a sí mismo que eso no le aplica. That right there is sinful behavior. Eso ahí es un comportamiento de pecado. It's a sin that's overtaken you. Es un pecado que lo ha tomado control de usted. Because the Lord's trying to change your thought in that area so that you can be like the image of God. Porque el Señor está tratando de cambiar su pensar en esa área para que usted pueda ser una imagen de Dios. But the fact that you think less of yourself than what God says that you are Pero el hecho que usted piensa de sí mismo menos de lo que Dios ha dicho que usted es, means that it's outside of the order of what God says, quiere decir que está fuera del orden de lo que Dios dice. which that in and of itself can be a sin. Que eso en sí mismo puede ser un pecado. So all of us suffer that, Así que todos sufrimos esto one way or another, de una manera u otra, different ways. de diferentes But métodos. if you believe that you have the Holy Spirit, Pero si usted cree que tiene el Espíritu Santo, then this next section entonces esta sección próxima is something that belongs to you, it pertains to you. es algo que le pertenece a usted. You who are spiritual. Tú que eres So espiritual. today I have an exercise for you. Ask yourself the question, do you believe that you have the Holy Spirit in you? Entonces tengo un ejercicio que usted puede hacer. Pregúntese a sí mismo, ¿usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted? I'll give you a second. Y le doy un segundo. Think about that. Piénselo. If your answer is yes, Si su respuesta es sí, that you're like, I believe that the Lord has redeemed me. que yo creo que el Espíritu Santo me ha redimido I believe that the Holy Spirit, that the Lord has given me the Holy Spirit. y yo creo que el Señor me ha dado el Espíritu Santo. Then that means that you are spiritual. Eso quiere decir que usted es espiritual. Because you have, first of all, the Spirit that the Lord gave you, Porque primero usted tiene el Espíritu que el Señor le dio a usted. and then you have the Holy Spirit. Y luego tiene el Espíritu So Santo. if you have that, Así que si usted tiene and you're eso spiritual, y usted es espiritual, you have a job. usted tiene un trabajo. There's a task that's been given to you. Hay una obra que usted tiene que hacer. Restore such a one. Restaurar al tal. So the one who is suffering, that sin has overtaken, you have a job to restore. Porque el trabajo que usted tiene es restaurar al que está pasando por ese pecado. In a spirit of gentleness. Con un espíritu de mansedumbre. But not just that way. Pero no solamente, You need to consider yourself, también tiene que considerarse a sí mismo. unless you will also be tempted. Al menos que usted también sea tentado. You can say to yourself, no, I'm not gonna suffer the same sin, the same temptation that my brother or sister is Y suffering. usted puede decir, yo no voy a sufrir la misma tentación o caer en el mismo pecado que mi hermano o mi hermana peca. It's not about that. No se trata de eso. Considering yourself is talking about some degree of self-reflection. Considerándose a sí mismo, está hablando de usted reflejar a sí mismo. Because if you don't self-reflect, Porque si usted no refleja a sí mismo, that alone can lead you into temptation. eso allí lo puede llevar a la tentación. That can lead you into sinful behavior. Y eso lo puede llevar a un comportamiento de pecado. The word itself says La palabra misma dice that we need to love our neighbor as we would ourselves. que tenemos que amar a nuestro prójimo como a sí mismo. That is fulfilling the royal law according to Scripture. Y eso es cumplir la ley real de acuerdo a las escrituras. So what you do, you need to do in love. Así que lo que usted hace tiene que hacerlo en amor. If you don't self-analyze yourself, Si usted no se analiza a sí mismo, you may end up falling into some sort of temptation where you miss the love and the gentleness of Christ. usted puede caer en una tentación donde perdió la gentileza y el amor de Dios. We're going to dive into that more in just a Y second. vamos a ver eso más profundo en un segundo. But there's an additional task that's given. Pero hay otro trabajo que se nos da. Bear one another's burdens. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. So that you fulfill the law of Christ. Para cumplir así la ley de Cristo. If there's any law that you need to fulfill, it's simply the law of Christ. Si hay una ley que usted tiene que cumplir, es la ley de Cristo. If you can follow what Christ commanded us to do, Si usted- you fulfill everything else. Si usted puede seguir lo que Jesús
nos mandó a cumplir, entonces podemos cumplir todo lo demás. And because you're attempting to do that, Y porque usted está tratando de hacer eso, there is grace when you cannot fulfill. hay una gracia cuando usted no puede cumplir. But we need to try to bear one another's burdens. Pero tenemos que tratar de sobrellevar las cargas de los otros. Now, can anybody tell me why we need to try to bear one another's burdens? ¿Y puede alguien decirme por qué es que tenemos que sobrellevar las cargas unos a los otros? I see a lot of confused faces. A lot of confused faces. Muchas caras confusas. Here's why you try to lift one another's burdens. Y esa es la razón porque tenemos que sobrellevar estas cargas. You have the example that was Christ, and Christ did it first. Usted tiene el ejemplo de Cristo y Él lo hizo primero. Your burden, Su carga, Christ carried. Cristo la llevó. So if we're walking like Christ, Así que al caminar como Cristo, Christ came to carry not his own burden. Cristo no vino a llevar su propia carga. He came to carga. carry the burdens of others. Él vino a llevar las cargas de otros. Because being perfect, he had no burden. Porque al Él ser perfecto, Él no tenía carga. Being God, there was no burden. Siendo Dios, no había carga. But coming as a savior, he took on the burden of everyone else. Pero al venir como un Salvador, Él tomó las cargas de todos So los if demás. he's the example, Así que si Él es el ejemplo, what does it look like for you to just worry about your own burden? ¿cómo se mira el usted cargar su propia That carga? doesn't match up with walking like Christ. Eso no anivela como caminar como Cristo. So the issue that a lot of us have Así que el problema que muchos de nosotros tenemos is that right now, especially in this day and age, es que ahora en estos días we already feel like we're overburdened. ya lo sentimos como que estamos sobrecargados. Why you think the enemy wants you to feel overburdened? ¿Y por qué usted cree que el enemigo quiere que usted se sienta sobrecargado? Because your attitude when you're overburdened Porque su actitud cuando usted está sobrecargado is I can't take more. es yo no puedo llevar más. So what do I look like taking on somebody else's burden? Entonces, ¿cómo me veo yo tratando de llevar la carga de alguien más? Are y'all picking up what the Lord is trying to put down today? ¿Está usted entendiendo lo que el Señor quiere mostrar hoy? So that's the thing. Esa es la cosa. So that causes you Eso le causa to then think that you're greater than what you are. que usted piense que usted es más grande de lo que It en goes verdad hand in es. hand. Va mano a Because the mano. Lord's given you an order, a directive. Porque el Señor le está dando una orden, una directiva. But when your attitude turns into, yo, I already got a whole lot to carry, Pero cuando su actitud se cambia a yo ya tengo suficiente que cargar, so you must think that you're greater than the Messiah because the Messiah came to carry everybody else's burdens and you're okay just carrying yours. entonces tú te has de creer que tú eres el Mesías porque Él vino a cargar la carga de todos y tú te sientes que ya estás sobrecargado. And Galatians continues, Y entonces en Gálatas seguimos and it says, if anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. porque el que se cree ser alguno, no siendo nada a sí mismo se engaña. You have to ask yourself when you self-reflect, Usted tiene que preguntarse a sí mismo cuando hace un reflejo de sí mismo. who am I? ¿Quién soy yo? And see, this is the issue that we have today. Y ese es el problema que tenemos hoy. If I ask a simple question, Si yo hago una simple pregunta, who are you? ¿quién eres? You'll get all kinds of answers. Usted va a recibir múltiples respuestas. There's some of us that are just going to say, I'm a mom, I'm a dad. O hay algunos que van a decir, bueno, yo soy una mamá, yo soy un papá. No, that's a function, Es, una función. esa es una función. Some of y'all will go based on what your job is. Y algunos de ustedes se van a basar a lo que hacen de trabajo. I'm a business owner, O soy un dueño de negocio, I'm a dentist, I'm an engineer. soy un dentista, un I'm ingeniero, a student. estudiante. You go based off of a function. Usted se basa a una función. It even happens in the church. Y aún sucede en la iglesia. Oh, I'm a pastor, Yo soy un pastor, I'm a prophet, soy un profeta, I'm a minister of God's word. soy un ministro de la palabra de Dios. You believe that you're something. Usted se cree que es algo Very simply,
Y simplemente, If you believe that you are someone who has been redeemed by Christ, si usted cree que es una persona que ha sido redimida por Cristo, the only thing that you can say that you are is a slave and a prisoner of Christ. lo único que realmente podemos decir que somos un esclavo y un prisionero de Cristo. I'm a servant of Soy Christ. un siervo de Cristo. How do you know this? ¿Y cómo usted sabe esto? The very apostles, that's how they refer to themselves as. Los mismos apóstoles es así que se identificaban. Were they children of God? Yes. ¿Eran hijos de Dios? Sí. The same way you're a child of God. De la misma manera que usted es un hijo de Dios. Were they apostles? Absolutely. ¿Eran apóstoles? Absolutamente. Were those their functions? Yes. ¿Esas eran sus funciones? Sí. Were they royal priests like the Lord said? ¿Eran Yes. real sacerdocio como dice la palabra? Sí. Just like you're called to be. Así como usted es llamado a ser. But above all things, Pero sobre todas las cosas, they knew that that was a function that the Lord had given them to do. ellos conocían que esa era una función que el Señor les había dado para hacer. Their identity as being children of God, Su identidad como hijos de Dios, saved by Christ, salvos por Cristo, was slave, prisoner, servant of Jesus. era ser esclavo, prisionero y siervo de Cristo. What do slaves, prisoners, and servants do? ¿Y qué es lo que hacen esclavos, prisioneros y siervos? Prisoners, they're working, they're serving, they're not getting paid for that really. Los prisioneros, ellos están trabajando y no se les paga para eso. Slaves, we know slaves weren't getting paid. Y los esclavos conocemos que tampoco se les pagaba. And servants Y siervos are putting the needs of everybody else, they're performing the job of their owner. están poniendo sus necesidades, están poniendo las necesidades de todos los demás antes que las de ellos Whoever their mismos. boss is, they are serving. Quien sea que sea su Señor, a ese es que sirven. So when you think yourself to be something higher, Así que cuando usted piensa que es algo más grande, think about that for a second. piense sobre eso por un momento. If you were a servant, Si usted es un siervo, now all of a sudden you believe that you're the equal of the person that you're serving. de repente usted se siente que está al mismo nivel de la persona que usted sirve. And that person came and said, make me something to eat. Y esa persona llega y le dice, hazme algo de comer. Go do my laundry. Ve, lava mi ropa. You'd be like, you can go do your laundry yourself. Usted diría, tú puedes ir a lavarte la ropa tú mismo. Why? ¿Por qué? Because you believe that you're their equal. Porque usted cree que está al mismo nivel que So what I ellos. look like doing your laundry? Así que, ¿cómo me vas a ver a mí lavando tu ropa? That's what happens when we think of ourselves higher than what we are. Y eso es lo que sucede cuando nos pensamos más grande de lo que de verdad somos. The moment that you call yourself El momento que usted se llama a sí Child of mismo God, hijo de Dios, follower of Christ, seguidor de Cristo, you walk as Christ walked. usted camina como Cristo caminó. Now, Pastor, but I'm a child of God. I don't got to do that. No, pastor, pero yo soy hijo de Dios, yo no tengo que hacer eso. Well, Jesus Christ was God and he did it. Pero bueno, Jesucristo era Dios y Él lo hizo. He was a son of the Father, just like you are a son or daughter of God. Era el hijo del Padre, así como tú y yo somos hijos de nuestro Dios. But that's why he came. That's why he lived this way. It was the example he was setting for us. Pero por eso vino, por eso vivió de tal manera para ser un ejemplo para nosotros. So when you think yourself to be something, Así que cuando usted piense que es algo grande, when in reality you're nothing. cuando en realidad usted no es nada, Compared to Christ, you're nothing. comparado a Cristo, usted no es nada. You deceive yourself. Usted se engaña a sí mismo. And that's the issue that we have right now. Y ese es el problema que tenemos There's a hoy en lot día. of deception Hay mucha decepción. because when it comes to carrying somebody else's burden, Porque cuando se trata de cargar la carga de alguien más, as Christ would do, así como Cristo lo haría, our response is, you can carry it yourself. nuestra respuesta es, tú la puedes cargar tú mismo. Isn't that your cross to carry? ¿No es esa tu cruz de cargar? Last I checked, Christ didn't have to carry that cross. La última vez que yo revisé, Cristo no tuvo que cargar esa cruz. Christ chose Cristo escogió to carry the cross. cargar esa cruz.
we need to examine our own work. Tenemos que examinar nuestras propias obras. The word continues in Galatians. La palabra sigue en Gálatas It says, let each of us examine our own work. y habla de que cada uno se someta a su propia, perdón. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Then you'll rejoice in yourself alone. Y entonces tendrá motivo de In gloriarse other words, solo. you're focusing on yourself. En otras palabras, usted se enfoca en sí mismo. What's your work? ¿Qué es su obra? What did God ask me to do? ¿Qué es lo que Dios le pidió hacer? What has Christ called me to do? ¿Qué le ha llamado Cristo a hacer? What has the Lord commanded of me? ¿Qué es lo que el Señor ha mandado que yo haga? It's not your works that save you, No son tus obras que te salvan, but it's your works that reflect the love that you have for Christ. pero es tu obra que refleja el amor que tú tienes para Cristo. And in that you'll rejoice. Y en eso tú te gozas. Why would you rejoice? ¿Por qué te vas a gozar? It says each of us have to bear our own load. Y dice, porque cada uno tiene que llevar su propia carga. But essentially what that means Pero esencialmente lo que is eso that what significa Christ has called you to do, es que lo que Cristo lo ha llamado a there hacer, comes a day in which you're reflecting in that. There comes a day in which you have to give account of what the Lord has called for you to do, and you come showing, this is what I did. al reflejar en esto, llega un día que tenemos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho. So far, Así que hasta aquí we know we all carry some sort of burdens. sabemos que cada uno cargamos alguna clase de carga. We fall into, there's times where we feel like that sin overcomes, Y nos sentimos como que ese pecado nos sobrecarga, but we need to restore. pero tenemos que restaurar. I want you to look at your brother or sister around you. Yo quiero que usted mire a su hermano And o hermana say, al lado You're not carrying your burden on your own. y dígale, usted no sobrelleva esa carga solo. You have Christ, Usted tiene a Cristo and you have me as a brother or sister in Christ. y me tiene a mí como hermano o hermana en Cristo. That if the Lord asks for me to help you carry the burden, Que si el Señor nos pide que ayudemos a sobrellevar la carga, I'm here to carry that load. estamos aquí para llevar esa carga. It says for us to do that Y dice que hagamos eso with a spirit, in a spirit of gentleness. en un espíritu de gentileza. That matches up with Ephesians 4, Y eso va mano a mano con Efesios 4, where Paul writes how, first of all, he's a prisoner of the Lord. donde Pablo habla, primero que todo, que es un prisionero del He Señor. calls us to walk worthy of the calling that we were called to walk. Y Él nos llama que andemos como es digno de la vocación que fuimos llamados. With lowliness and gentleness. Con humildad y con mansedumbre. We're supposed to be humble. We're supposed to be gentle. Tenemos que ser humildes y gentiles, mansos, We're supposed to be long-suffering. That means we're supposed to be patient. soportando con paciencia. We're supposed to bear with one another in love. Y tenemos que amarnos los unos a los otros. And our focus in all of this is to try to keep unity in the spirit with the bond of peace. Y el enfoque de esto es tratar de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. The issue that we have El problema que tenemos is that most of the body of Christ es que la mayoría del cuerpo de Cristo believes itself to be higher than what it is, cree que es más grande de lo que es. lacks humbleness, Y le hace falta la humildad. lacks gentleness, Y le hace falta la mansedumbre. doesn't want to carry the burden. Y no quiere cargar la carga. In other words, isn't truly walking like Christ called us to walk. En otras palabras, no caminando como verdaderamente nos ha llamado Cristo a hacerlo. But what you don't realize, Pero lo que no nos damos most of cuenta, us don't realize, la mayoría no nos damos cuenta, if we get back to basics, que si regresamos a lo básico get back to Jesus being Savior, y regresamos a Jesús siendo el Salvador, we would see what Paul said in Romans. entonces veríamos lo que Pablo dice en Romanos. First of all, that grace was given to you, Primero que todo, que la gracia se nos ha dado. same way that it was given to Paul. De la misma manera que se le dio a Pablo. That every one of us should not think of ourselves more highly than we ought to think. Y que ni uno de nosotros deberíamos de pensar
que somos más grandes de lo que de verdad somos. That we should be thinking soberly. Que debemos de pensar con mente sana, Because God has dealt to each one of us a measure of faith. porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe. God's the one doing that. Dios es quien hace esto. So today what the Lord is asking for us to do is to examine ourselves, Así que lo que nos dice el Señor hoy es que nos examinemos a nosotros mismos. which sure enough is something else that Paul called us to do. Que resulta ser que es lo mismo que Pablo nos llama a hacer. Paul told us in Corinthians, let a man examine himself. En Corintios, Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo And so let him eat the bread and drink of the cup. y coma así del pan y beba de la copa. Some will think that this has to do with communion because right before this, it spoke of communion. Y algunos piensan que eso tiene que ver con la comunión porque justo antes de esto habla de la comunión. But the truth is that it doesn't. Pero la verdad es que no lo hace, It has to do with Christ. sino que tiene que ver con Cristo. So you need to think of yourself, Tiene que pensar a sí mismo, self-reflect, refleje a sí and be like, mismo am I worthy of Christ? y pensar, soy digno de Cristo. That's part of you running the race. Eso es parte de usted correr la carrera. Is this consistent self-reflection? Es tener esa reflexión de sí mismo consistentemente Be like, what would Christ think? y decir, bueno, ¿qué pensaría Cristo? Because if you're looking at yourself and you're reflecting and you're saying, what would Christ think of me right now? Porque si usted hace un reflejo de sí mismo y piensa, ¿qué pensaría Cristo en ese momento? That's where you would see, man, there's some things maybe I got to change. Es allí donde usted podría ver, ¿sabes qué? Hay unas cosas que tengo que cambiar. There's some sin that I'm burdened with. Hay un pecado que yo cargo. There's some things that I need the Lord to work on me with. Y hay unas cosas donde necesito que el Señor obre en mí. We know that this bread and this drink that's in the cup Sabemos que este pan y esta bebida que está en la copa is Christ because of John 6. es Cristo, porque así nos dice en San Juan 6. Jesus Christ says, John 6:47, Jesucristo dice en Juan 6:47, he who believes in me has everlasting life. el que cree en mí tiene vida eterna. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. He lets them know, hold up, your fathers, they ate manna in the wilderness and they're dead. Y Él les hace saber, vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. And he says, this is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. Y dice, ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. I am the living bread which came down from heaven. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. And if anyone eats of this bread, Y si alguno comiere de este he pan, will live forever. vivirá para siempre. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. So the bread, the body of Christ, Así que el pan, el cuerpo de took Cristo, on the burden tomó las cargas of our sins de nuestro pecado so that we would have eternal life. para que pudiéramos tener vida eterna. And in our self-reflection, Y en nuestra reflexión we look propia and we say, are we worthy of this? podemos ver y decir, somos dignos de esto. And that's the beauty of the self-reflection. Y eso es la belleza de la reflexión propia. That will humble you. Que eso lo hace humilde. Because if you're truly in Christ, you're going to consistently see, I don't deserve it. Porque si usted está realmente en Cristo, usted va a consistentemente ver que usted no se lo merece. And there comes the measure of faith. Y es allí donde entra la medida de fe. To say, I don't deserve it, I'll never deserve it, but He gives me the measure of faith that He forgives me, that He is my Savior. Para poder decir, no lo creo, no lo merezco, pero Él me lo da aún cuando yo no lo merezco. So Christ, when you reflect, keeps you humble. Así que Cristo, cuando usted reflexiona, lo mantiene humilde. So when you don't self-reflect, Para que cuando usted no se refleja a you sí don't give mismo, yourself the opportunity for Christ to humble you. usted no le da la oportunidad a Cristo para que lo haga humilde. And when Christ humble you, it's because He's trying to save you. Y cuando Cristo lo hace humilde es porque Él quiere salvarle. In Luke, Y en Lucas, Christ gives a parable.
Cristo da una parábola. It's a perfect parable where we get to see self-reflection. Y es una parábola donde podemos ver una reflexión propia Or the lack of self-reflection. o la falta de reflexión propia. In Luke 18, En Lucas 18, Jesus speaks a parable Cristo habla esta enseñanza, in verse 9 versículo 9, of the Pharisee and the tax collector. del fariseo y el coleccionador de impuestos. He said, the word says that he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous. Y dice que al él hablar eso, decía que a unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban, no solo que se miraban a sí mismo como justos, And they despised others. pero menospreciaban a otros. It didn't say that they despised Samaritans. No decía que despreciaban los samaritanos It didn't say that they despised the tax collectors specifically. o que despreciaban al publicano Or the Gentiles. o el gentil. No, it said that they despised others. Dice que ellos menospreciaban a los otros. And if you pay attention to the wording, it says they trusted in themselves. Y si usted le pone atención a la palabra, dice que ellos confiaban en sí mismos For their righteousness. por su justicia. That's something that in our self-reflection we have to be very careful about. Y es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra reflexión propia. Are you self-righteous or are you trusting in Christ for your righteousness? ¿Es usted justo o está justo por sí mismo o está confiando usted en Jesucristo para esa justicia? And the word of God says that Jesus mentioned to them, 2 men went into the temple to pray. One was a Pharisee and one was a tax collector. Y la palabra habla que se le mencionó, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Again, for those that don't know, tax collectors were seen as some of the worst people in that time. Y para los que no saben, los publicanos en ese tiempo eran vistos como los peores. And it says that the Pharisee stood and prayed with himself. Y dice que el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. And he said, God, Y él decía, Dios, I thank you that I'm not like the other men. te doy gracias porque no soy como los otros hombres. I'm not an extortioner. No soy un ladrón, I'm not unjust or unrighteous. no soy injusto, I'm not an adulterer. no soy un adúltero. And it said, I'm not even like this tax collector. Y dice, ni aún como este publicano. He said, I fast twice a week. Y él dice, yo ayuno 2 veces a la semana. I give tithes of everything that I possess. Doy diezmos de todo lo que gano. I want you to think about that for a second. Piense sobre esto por un momento. Some of us have issues just tithing off of like our net pay. Algunos de nosotros se nos hacía complicado solamente dar diezmo de la ganancia, de nuestra ganancia. This dude is like, I give tithes on everything. Y esa persona dice, yo doy diezmo de todo. So he's there in the law. Así que él está ahí en la ley. But the tax collector, Pero el publicano, he was standing far off. él estaba alejado. Maybe sometimes we feel that way, Hay veces que tal vez nosotros nos sentimos de esa manera, where you feel like, man, I'm not worthy of the Lord's presence. donde nos sentimos, oh, no somos dignos de la presencia de Dios. I've seen it during altar calls. Lo he visto en tiempo de altar, That people know that the Lord is working, que las personas saben que el Señor está obrando, but they don't feel worthy of coming into the presence of the Lord. pero no se sienten dignos de entrar a la presencia de Dios. So instead, they stay in their seat, Así que en cambio se quedan en sus asientos, just like this tax collector. así como este publicano. And he couldn't even raise his eyes up to heaven. Y ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo. You know when you feel ashamed, ¿Sabe cuando usted se siente avergonzado? you can't look at somebody in the eyes. No puede ni siquiera ver a esa persona en sus ojos. And so a los instead you do ojos. this.
En cambio hace eso. You keep your head down. Mantiene su cabeza abajo. This guy felt shame before the father and Esta would keep his eyes down. Esta persona se sentía avergonzado delante del padre que mantenía su cabeza hacia abajo. It said he beat his chest, he beat his breast, he was hitting himself. Y dice que él se golpeaba a sí mismo su pecho. And the only thing he said to the Lord, Y lo único que le dijo al Señor, God, be merciful to me, a sinner. le dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. And Jesus says, Y Jesús le dice, that man ese hombre went to his house justified, righteous instead of the other. descendió a su casa justificado antes que el otro. Because everyone who exalts himself will be humbled, and every person that humbles himself will be exalted. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A lot of times that's what it's still like in the Christian church. Y muchas veces es así en la iglesia cristiana. Now, that Pharisee spirit is still alive. Ese espíritu de fariseo aún sigue vivo. We've gone into reading the word, but we're not really following Christ. Hemos leído la palabra, pero en realidad no seguimos a Cristo. So we see it consistently. Así que lo vemos consistentemente. I think all of us at some point or other have been guilty of it. Y creo que cada uno de nosotros en algún punto hemos sido culpable de ello. And what does it look like? ¿Y cómo se ve eso? Simple. Simple. Oh man, I can't believe that brother or sister is still at it. Es que yo no puedo creer ese hermano o hermana así en ello. Are you seeing? I don't think, man, we keep making announcements for prayer group. I never see brother or sister show up to prayer. ¿Y has visto? Seguimos nosotros haciendo los anuncios del tiempo del servicio de oración y nunca he visto que ese hermano llegue. We do events. I don't see them doing nothing. All they're doing is receiving. Y eventos, yo no veo que ellos hacen nada, siempre solamente vienen a recibir. Oh, did you see the brother or the sister who, man, they haven't shown up to church for 3 months. They walking in here like this is their house. Y tú ves ese hermano, esa hermana que no ha venido a la iglesia en 3 semanas y llega aquí como que si fuera su casa. I even seen instances where we have pastors, apostles, ministers, leaders, right, who get to see and they're like, man, brother don't tithe. Y incluso he visto pastores, apóstoles, líderes, ancianos que llegan a conocer y dicen, ¿y ese hermano no diezma? That's not a tithe. Eso no es un diezmo. All they give is offerings. I don't see tithes. Ellos lo único que dan es ofrenda. Yo no veo los diezmos. During membership class, Durante la clase de membresía, one of our brothers here shared about how a pastor was like, I know that you earn this much. uno de los hermanos aquí compartió como un pastor le había dicho, yo sé que tú ganas esta cantidad. And essentially sent a bill to the brother's house Y esencialmente le mandó un cobro a la casa del hermano for the tithe. para el diezmo. What? You gonna tell me the Pharisee spirit is not alive? Usted me va a decir que el espíritu de fariseo no está vivo. And that's what Christ is trying to warn us about. Y eso es de lo que Cristo nos quiere Look dar at the advertencia. heart of Christ. Mire el corazón de Cristo. Follow like Christ did. Siga como Cristo lo hizo. It's what we need to do. Es lo que tenemos que hacer. And it's what many of us are not doing. Y es lo que muchos de nosotros no hacemos. And as a result, Y como resultado, it causes many to feel like, man, if I'm not seen as worthy in the eyes of my brother or my sister, how can I be seen as worthy in the eyes of God? causa que muchos de nosotros pensemos, bueno, si no soy digno frente a los ojos de mi hermano o mi hermana, ¿cómo puedo ser yo digno delante de Dios? You know, each one of us Cada uno de nosotros has someone who looks up to us tiene a alguien que lo admira as a representation of Christ.
como representación de Cristo, So when we fall short, para que cuando caigamos cortos, many times it affects our brother or sister in Christ. muchas veces afecta a nuestro hermano o hermana en Cristo. Because as the reflection, as the representative of Christ, Porque como un reflejo o representante de Cristo, it causes us to be able to look at ourselves and say, man, this person is used by God, but they don't recognize me. causamos a que se diga, bueno, esta persona es usada por Dios, pero no lo reflejan. I feel as if I'm nothing to them. Yo me siento como que soy nada para ellos. Or even if the moment of correction comes, O aún si el momento de corrección llega, it is done in a way which is not gentle, not loving. es hecho de manera que no es gentil, que no es con amor. Instead, it's a criticism. En cambio es una crítica. Trying to build somebody up and edifying them Tratando de animar a alguien o querer edificarlos, especially when it comes to correction. especialmente cuando se trata de corrección. The Christian church, La iglesia cristiana, all of us need to understand and learn. todos tenemos que entender y aprender. Correction is not criticism. Corrección no es crítica. There's a big difference. Hay una diferencia muy grande. Correction is not criticism. Corrección no es crítica. Conflict is not criticism. Conflicto no es crítica. Conflict, sometimes we need it in the church, Conflicto a veces está en la iglesia. but with gentleness and lovingness. Pero, wait, you Being said- gentle and loving. pero al ser, no, what did you say first? We have it Correction. in the church. We Huh? have it in the church. is what Correction you- is needed. No. When we have conflict in the Conflict is needed as church. well. Okay, so conflicto es necesario Both conflict and correction are y needed, corrección también es necesaria. but with lovingness and gentleness. Pero con amor y gentileza. With Christ in the middle of all of that. Pero con Cristo en medio de todo eso. Because with Christ, it's righteous judgment. Porque con Cristo es, help me out, Justicia? juicio justo. Okay. Gracias. When you don't come that way, Así que cuando no llegamos de esa manera, you fall into what Paul wrote about in Romans. caemos en lo que se preocupaba Pablo en Romanos. You had people that were pagans, Tenía gente que era pagana, that were saved by Christ, que habían sido salvos por but Cristo, still kind of having these pagan flaws. pero aún seguían, tenían esas cosas paganas en las que caían. So here in Romans, Así que en Romanos, Paul has to write to them, Pablo les escribe, and he says, you are inexcusable, por lo cual eres inexcusable, whoever you are who judge. quien sea que seas tú que juzgas. That in whatever you judge another, you condemn yourself Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. because you practice the same things. Porque porque tú juzgas, haces lo mismo. We suffer that today. Eso sufrimos hoy, In the Hispanic church especially, especialmente en la iglesia hispana. gossip, ooh, if that was a stock, it'd be all-time highs. El chisme, es alto. Si fuera valores, estuviera altísimo. Right? It happens. Es lo que sucede. But what happens? Here's an example of what Paul was writing. Pero aquí hay un ejemplo de lo que estaba hablando Pablo. It was like we go to the brother and sister. Brother, sister, you shouldn't be gossiping. Oh, hermano, hermana, usted no debería de estar chismeando. You got to leave that. Tiene que dejar eso. And here they are drilling, change that. Y están allí metiéndole eso a esta persona. But then what happens? Pero ¿qué sucede después? You go to the brother or the sister that's a leader. Usted va al hermano o la hermana que es anciano. You go to somebody that's the prophet. Usted va al profeta. Oh, I got to tell you about what brother or sister was gossiping about. O tengo que decirte, contarte de lo que el hermano o la hermana estaba chismeando. Sounds like gossip to me. Eso suena como chisme. Because sometimes it's not done with trying to correct them. It's not coming from a place of, hey, let's help brother or sister who's gossiping. Porque muchas veces no es con la intención de querer corregir, no se hace con la intención de decir, ¿sabes qué? Ayudemos a nuestro hermano o hermana. It's more like, oh no, la hermana está mal. It's going and saying, oh no, sister, she's wrong. We have to rebuke her in the name of Jesus.
Tenemos que reprenderla en el nombre de Jesús. Where's the building? Y entonces, ¿a dónde está la edificación? Because that's what, Christ didn't come to do that. Porque Cristo no vino a hacer eso. Christ and his disciples didn't come to do that. Cristo y los discípulos no vinieron a hacer eso. If something was brought up, Si algo se mencionaba, it was done with the purpose of we are going to find the solution in Christ to help them. se hacía con el propósito de vamos a encontrar la solución en Cristo para ayudarles. You have the perfect example in every single letter to the church. Y usted tiene el perfecto ejemplo en cada carta a la iglesia. Corinthians, Galatians, Romans, Corintios, Gálatas, Romanos, Philippians. Filipenses. We could go all through the different books in the Bible. Y podemos seguir por todos los libros en la Biblia. If it was gossip, it would just be a letter about what all of them are doing wrong. Y si fuese chisme, entonces sería una carta de qué es lo que todos hacen mal. But instead, what they did, Pero en cambio lo que hacían, each person that wrote a letter, cada persona que escribió la carta, Paul being the one that wrote most, Pablo siendo el que escribió más, it was, this is what you're doing. era, eso es lo que se hace, But come on, come back to who Christ is. pero vuelve a quien Cristo es, Reminding you, this is who Christ says you are. recordándole esto es o quien Cristo dice que tú eres. This is what you were taught. Esto fue lo que se Don't stray enseñó. away from it. No te alejes de Come ello. back. This is who Christ says that you are and what you need to do. Regresa, esto es lo que dice Cristo que tú eres. y There lo que was a tienes que hacer. solution, and the solution was always Jesus Christ, the Messiah. Había una solución y la solución siempre era Jesucristo el Mesías. It was the teachings of Christ. Eran las enseñanzas de Cristo. It was not destroying the Romans. No era destruir los romanos. It was not destroying the Galatians or the Ephesians. No era destruir los Gálatas o los Efesios. It was bringing it to light and then restoring. Era sacándolo a luz y luego restaurarlo. But Paul writes, Pero Pablo escribe, he says, we know that the truth of God is according to truth against those who practice such y things. dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. He says, do you think this? Y dice, ¿piensas esto? You who judge those practicing such things, O tú que juzgas a los que hacen tal cosa that when you're doing the same thing, y hacen lo mismo, do you think that you're going to escape the judgment of God? que tú ¿piensas tú que escaparás del juicio de Dios? And a lot of us need to self-reflect Y muchos de nosotros tenemos que reflexionar because we go and we correct somebody else on the very thing that we're doing, and we think that God is not going to at some point judge us for it. porque vamos a juzgar a la persona que está haciendo exactamente lo que nosotros hacemos y pensamos que Dios no lo va a juzgar por ello. And in tearing them down, Y al pisotearlos, Paul goes, Pablo dice, do you despise the riches of his goodness, forbearance, long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? menospreciáis la riqueza de la dignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. And he's like, that repentance saves you. Y él le dice, ese arrepentimiento te salva. But when you continue what you're doing Pero cuando sigues con lo que haces, with a hard heart, con un corazón duro, there's going to come a day of wrath and judgment. va a llegar un día de ira y de juicio. And you are going to give account to God. Y vas a tener que entrarle cuentas a Dios, entregar cuentas a Dios. Here's the difference when you go through stuff. Y esto es la diferencia de cuando tú atraviesas When you're cosas. suffering the same way that somebody else suffers. Cuando sufres de la misma manera que otra persona sufre, Instead of saying, man, that sinful behavior you got, brother, what? en vez de decir, sabes, hermano, ese comportamiento de pecado que tú tienes, What if the way that you approached it was different? ¿qué tal si usted lo hace de una manera diferente? Again, I'm going to take the gossiping because it's the easiest one in the Hispanic church. Y una vez más voy a usar el chisme porque es lo más fácil en la iglesia hispana. I see the gossip, ¿Sabes? Veo el chisme, but if I'm honest, I kind of suffer with that too. pero si soy honesto, yo también sufro de eso también. Yo también So- sufro de eso. Why don't we pray about it together? Así que, ¿por qué no oramos sobre esto juntos?
Why don't we hold ourselves accountable? ¿Por qué no nos mantenemos, por qué no mantenemos contabilidad de uno al otro? If I see you gossip, I'm going to call it out. Si yo te veo a ti chismear, yo te voy a decir. If you see me gossip, you call it out. Y si tú me ves a mí chismear, entonces tú me dices algo. And then not only call it out, but let's continue to pray. Y no solamente decir algo, pero vamos a orar sobre ello. Let's ask Christ for transformation. Pidámosle a Cristo transformación. And we can apply this to all areas. Y podemos aplicar esto en muchas áreas. Man, brother, you suffer with anger. You really got to work on that. Hermano, usted sufre de enojo, de verdad tiene que trabajar en But you're an eso. angry person too. Pero tú eres una persona de enojo también. So you come in, brother, I know you suffer with anger. Man, sometimes I fall into sin because of my anger. Let's hold each other accountable. Entonces usted debería de entrar de la manera de, hermano, y yo sé que sufres de enojo, a veces yo también caigo corto en eso. That's lifting each other's burdens. Y es así que cargamos las cargas del uno al otro. And that's powerful. Y eso es poderoso. And it's even more powerful if you don't suffer with that burden, but you go, brother, sister, I can see what you're suffering. I'm here to pray with you. I'm here to help you. I'm not here to judge you. Y es más poderoso cuando usted no sufre de tal cosa, pero va a su hermano o hermana y dice, mira, yo sé que tú sufres de esto, pero vamos a orar, estoy aquí para ti. Let's work toward the good and the immortality that Christ has for us. Obremos por las cosas buenas que Dios y buenas y completas que Dios tiene para nosotros. Here in Romans, when we continue, it tells us those who are self-seeking in verse 8 do not obey the truth. They obey unrighteousness, indignation, wrath, tribulation, and anguish. Y aquí en versículo 8, en el mismo capítulo de Romanos, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 92, right? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. But instead, Pero en cambio, glory, honor, peace to everyone who works what is good. gloria y honor y paz a todo el que hace lo bueno. And we can tell ourselves, Y podemos decirnos a sí mismos. nah, I don't think God is going to be too upset with me and how I do it. No creo que Dios va a estar muy enojado conmigo de la manera que yo lo hago. Well, the end of that section of Romans Al final de esa sección en Romanos says there is no partiality with God. dice que no hay excepción para Dios. In other words, En otras palabras, you might think that it's not as bad with you. usted puede pensar que no está tan mal con usted. I call what things are what they are. Yo llamo las cosas que son como son. God is not in the business of scaling it. Dios no está en el negocio de elevarlas. Oh no, thank God, your sin is lesser. It's nothing. Oh, no, gracias a Dios tu pecado es mucho menos, no es nada. I'm going to let it go. Así que lo voy a perdonar. There's no partiality with God. No hay parcialidad con That's Dios. part of the mindset that we need to change. Y ese es el pensamiento que tenemos que cambiar. There is no partiality. It is what it is. No hay excepción, es lo que es. But at the same time, A la misma vez, if we can recognize that Christ forgives all sins, si podemos reconocer que Cristo perdona todos los pecados that the only unforgivable sin is blaspheming against the Holy Spirit, y que solamente el pecado que no tiene perdón es blasfemia contra el Espíritu Santo. that means all these sins that we're suffering, they are forgivable. Así que quiere decir que todos estos pecados de los que sufrimos son pecados perdonables. So why don't we help each other Así que, ¿por qué no nos ayudamos el uno al otro? so that we can show forgiveness of Christ? Para que mostremos el perdón de Cristo. And that forgiveness that we don't deserve, Y este perdón que no nos merecemos, many times is what restores. muchas veces es lo que restaura. And, Peter writes, Y Pedro escribe, 1 Peter 2:21, Primera de Pedro 2:21, for to this you were called. pues para esto fuiste llamado. So take this for yourself. Así que tome esto para sí mismo. You were called for this by Christ A usted se le llamó para esto por Cristo, because Christ
also suffered this. porque Cristo también padeció. He left us an example, Nos dejó un ejemplo and you should follow his steps. para que sigamos sus pasos. There could not be something more clear in the Bible than that section right there. No puede haber nada tan claro en la Biblia como esa sección ahí. And what is that? ¿Y qué es lo que dice? When Jesus was reviled, he did not revile in return. Verse 23. Okay, porque en versículo 23 dice que quien cuando le maldecían, bueno, Jesús, hablando de Jesús, que cuando se le maldecía no respondía con So maldición. when the people insulted, spoke bad of Christ, he didn't give that back in return. Así que cuando lo insultaron y hablaron mal de él no regresó eso. So when someone insults you, Así que cuando alguien le insulta, shut your mouth. cierre la boca. You don't need to speak back. Usted no tiene que responder. It's not difficult to understand. No es difícil entenderlo. Who was the example? ¿Quién fue el ejemplo? Christ. Cristo. Paul told you, Pablo nos dice, follow his steps. siga sus pasos. So when they did that to Christ, how did Christ respond? Entonces cuando le hicieron eso a Cristo, ¿cómo respondió Cristo? He didn't retaliate. Él no hizo lo mismo, He left it no alone. respondió. Él lo dejó. When he suffered, Cuando él sufrió, he didn't threaten. él no amenazó. So here we are suffering. Así que aquí estamos Oh sufriendo. man, you know what I'm suffering because of this person? O sabes que yo sufro por esta persona. He didn't threaten back. Cristo no amenazó. So you shouldn't do the same. Así que no deberíamos de hacerlo. And he said he committed himself to him who judges righteously. It's still there, still verse 23. Ok, dice, si no, encomendaba la causa al que juzga justamente. So if Christ committed himself to the Father Así que si Cristo se sometió al Padre, who judges righteously, que juzga con justicia, you need to do the same. usted tiene que hacer lo mismo. He bore our sins in his own body on the tree or on the cross. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, That we, having died to sins, para que nosotros, estando muertos a los pecados, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste So sanados. what did Christ do? Así que, ¿qué hizo Cristo? He bore our sins. Él llevó nuestro pecado. So what are we called to do? Así que, ¿qué somos llamados nosotros We're a going hacer? right back to the beginning of Galatians. Vamos a regresar a Gálatas. We bear the sins that our brother and sisters are struggling with. Nosotros llevamos los pecados que nuestros hermanos o hermanas batallan. If it didn't put the blame on Christ, Si no le puso la culpa a Cristo, it's not going to place the blame on you, entonces no le va a poner la culpa a usted. but it nails it to that to that cross that you're carrying, that Christ is carrying. Pero lo lleva a esa cruz que usted carga, que Cristo cargó. And we'll end with this. Y vamos a terminar con esto. Nothing better than the words of Jesus. Nada mejor que las palabras de Cristo. Matthew 11:28, come to me, Mateo 11:28, venid a mí, all you who labor and are heavy laden, todos los que estéis trabajados y cargados, and I will give you rest. y yo os haré descansar. Christ, Cristo, knowing that we have a heavy burden on us, conociendo que tenemos una carga sobre nosotros, Christ knows Él conoce what you're struggling with. qué es su lucha. Christ knows that you feel that heaviness. Cristo sabe que usted siente esa carga. Christ knows the biggest thing that he speaks of in his word, the sin is what separates us from God. Y Cristo conoce, que es lo que la palabra habla, que el pecado es lo que nos separa de Dios. So he knows, Así que Él conoce and he gives you rest. y Él le da descanso. He takes that upon himself Él toma eso a sí mismo so that you can find rest. para que usted pueda tener descanso. And he said, take my yoke upon you
and learn from me. Y dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, For I am gentle and lowly in heart, que soy manso y humilde de corazón, and you will find rest for your souls. y hallaréis descanso para vuestras almas. I want you to take a good look at each person that's around you. Yo quiero que tome un buen vistazo a las personas a su alrededor. They have a burden Ellos tienen una lucha that you una probably carga don't even know about. que tal vez usted no conoce. Everybody does. Cada uno de nosotros lo tenemos. They need you to act more like Christ Y ellos necesitan que usted sea más como Cristo. because they need rest. Porque ellos necesitan descanso. Yes, it's through Christ, Sí, es por medio de Cristo. but you are a representative of Christ. Pero usted es un representante de Cristo. So when you can come in without judgment Así que cuando usted puede entrar sin juicio and you can help to carry the burden, y puede ayudar a cargar la carga, their soul finds rest. entonces su alma encuentra descanso. And they get a chance to see that this is something that they can give to the Messiah. Y es allí donde ellos pueden ver que eso es algo que pueden darle al Mesías. Jesus is still in the business of carrying the burden. Jesús aún está en el negocio de cargar la carga. His yoke is easy and his burden is light. Su yugo es fácil y ligera su carga. Church, Iglesia, it's part of the Reformation. es parte de la reformación. It's part of getting back to what the early church was. Es parte de regresar a lo que era la iglesia It's primitiva. part of getting back to the beginning. Es parte de llegar al comienzo. We have homework. Tenemos tarea. We need to analyze ourselves, Tenemos que analizarnos a sí mismos, examine. examinarnos. First of all, Primero que todo, what do you think of yourself? ¿qué piensa usted de sí mismo? If you find that you're thinking of yourself mighty high and mighty, Si usted encuentra que usted se piensa alto de sí mismo, let Christ humble you. permita que Dios le dé humildad. I don't care how much God has blessed you. No importa cuánto Dios lo haya bendecido, I don't care how much God has used you. no importa cuánto Dios le ha usado, I don't care how long you've been in church. no importa qué tanto tiempo haya estado en la iglesia, Let Christ humble you. permita que Cristo lo humille. Let him show you where Que you're not perfect. Él le muestre donde usted no es perfecto. And then I want you to think back. Y luego quiero que piense, We all have a thought at some point todos nosotros hemos tenido un pensamiento en algún punto of how someone has failed, de cómo alguien ha fallado, whether it's been a leader that's failed, bien sea un líder que ha fallado, whether it's been a brother or sister in Christ that you're like, this person could do better. o un hermano o hermana en Cristo y usted ha dicho, esta persona puede ser mejor, Whether it's a family member or a friend, maybe it's somebody that doesn't really know Christ at all. o un familiar o amigo, tal vez alguien que no conoce a Cristo. I want you to think, what has my response been? Yo quiero que usted piense, ¿qué ha sido mi respuesta? Because if you find that your response has been a bit heavy-handed, Porque si usted piensa que su respuesta ha sido algo pesada, you need to ask Christ, help me with that. usted tiene que pedirle a Cristo que le ayude con eso. Help me be gentle like you're gentle. Ayúdame a ser gentil, así como tú eres gentil. Help me be loving like you're loving. Déjame a ser amoroso, así como tú eres amoroso. Help me be a reflection of you so that people can see Christ through me. Ayúdame a ser un reflejo de ti para que las otras personas puedan ver a Cristo. You want por medio de revival? mí. ¿Tú quieres avivamiento? The way in which you help to restore people needs to change. La manera como tú ayudas a restaurar las personas tiene que cambiar. Because reviving people in criticism, it does not work. Porque avivamiento y crítica no funciona junto. But reviving people with the love of Christ, that goes hand in hand. Porque revivir a las personas con el amor de Cristo, eso va mano a mano. That's the love of Christ. Ese es el amor de That's Cristo. the goal. Esa es la meta. Let us carry each other's burdens. Hay que llevar las cargas del uno al otro. So today, I hope that you're with me.
Así que hoy yo espero que usted esté conmigo. I'm with Christ. Yo estoy con Cristo. I'll be the first one to admit, Yo seré el primero de admitir. I've been trying to carry burdens, Yo he tratado de llevar cargas, but even I have fallen short of helping my brothers and sisters in Christ carry the burdens like Christ would. pero aún yo he caído corto al poder ayudar a mis hermanos o hermanas cargar esas cargas. Because we all have frustrations, Porque todos tenemos and frustración we all have busy lives, y todos tenemos vidas and ocupadas. we all have the enemy hitting us left and right. Pero todos tenemos al enemigo golpeándonos de la derecha a la izquierda. I'm not telling you to carry every burden. Yo no le digo que cargue cada carga. I'm telling you to ask God to reveal to you what is the burden of my brother or sister around me, and Lord, help me to carry it. Sino que yo le pido que usted le pida al Señor que le muestre cuál es la carga de su hermano alrededor de usted y que le ayude a llevarla. Show them that they're not alone. Muéstrele que no está solo. That first of all, they have Christ. Que primeramente tienen a Cristo. And second of all, they have a brother built for adversity that is there to help them carry Y it. segundamente que tienen a un hermano creado para adversidad que está listo para ayudarles a llevar la We carga. are in a spiritual battlefield right now. Nosotros estamos en un campo de batalla espiritual And en este a momento. lot of your brothers and sisters in Christ are being casualties left and right. Y muchos de sus hermanos, hermanas en Cristo están siendo casualidades por todos lados. It's time to go into the battlefield and Y help carry them out. Es tiempo de ir al campo de batalla y cargarlos hacia afuera. It's time to carry them out and help nurse them back to health with the love of Christ. Y es tiempo de llevarlos hacia afuera y sanarlos, ayudarles a sanar, cuidar de ellos como hermanos en Cristo. And then we'll go out to the battlefield together. Y luego iremos al campo de batalla juntos. It does not matter what mistakes they made out in the No battlefield. importa qué equivocaciones o errores ellos hayan hecho en este campo de batalla. What matters is that you get them out, you get them back to health, and you go fight together. Y lo que importa es que usted los saque, los ayude a restaurar y vayan a la batalla juntos. Can we do that, church? Podemos hacer eso, iglesia. Can we get stronger? Podemos ser más fuertes. Can we become more loving? Podemos ser más amorosos. Can we be a church of Christ and not a church of criticism? Podemos ser una iglesia de Cristo, no una iglesia de crítica. If you believe that, Si usted lo cree, I invite you to rise to your feet. yo le invito a que se ponga de pie. Was not an easy message, No ha sido un mensaje fácil, but it is a message that is true in Christ. pero es un mensaje que es real en Cristo. Y'all have the verses. Ustedes tienen los versículos. The verses are not there for you to be like, ooh, I can scroll in my phone and get my dopamine hit. Los versículos no están allí para que usted solamente los pase y diga, oh, ya lo hice por satisfacción. They are there for you to seek the truth for yourself. Están allí para que usted busque la verdad por sí mismo. So if it's something hard for you to take, Así que si es algo difícil para que usted tome, no, I'm not here to criticize. yo no estoy aquí para criticarle. I'm not here to tell you what to do. Yo no estoy aquí para decirle qué hacer. I'm here to give the message that Christ gave me to give you today. Estoy aquí para darle el mensaje que Cristo me dio que le diera hoy. And in seeing the love of Christ, Y al ver el amor de Cristo, all I can see is that Christ wants to build up his church stronger. lo único que puedo ver es que Cristo quiere construir su iglesia, hacerla más fuerte. Because your brother or sister around you needs it. Porque su hermano o hermana a su alrededor lo necesita. The drug addict outside needs it. El adicto a las drogas afuera lo necesita. The single mom needs it. Esa madre soltera lo necesita. The sick need it. Los enfermos lo necesitan. Those suffering their mental health issues need it. Esos sufriendo de salud mental lo necesitan. The broken, which most of us are, need it. Los quebrantados, que somos la mayoría, lo necesitamos. So we'll pray this thing out. Así que vamos a orar. Lord Jesus, Señor Jesús, I pray over every child of yours that's here today, Father. oramos sobre cada uno de tus hijos que están aquí hoy.
Let us eliminate the criticism, Father, Ayúdanos a eliminar la crítica, Padre, and come in with the solution that is Christ. y entrar con una solución que es Cristo. And Lord, I pray Y Señor, yo oro that as we ask for direction, as we ask for dreams, as we ask for visions from you, Father, que al buscar dirección, sueños, visión de ti, Padre, as we get answers from you, al recibir respuestas de ti, that you would answer and reveal to us and show us que tú respondas y nos muestres the sin and the struggle of our brothers and sisters, and even those who aren't in the faith yet. el pecado y la lucha de nuestros hermanos, hermanas y aún aquellos que no están en la fe aún. And that you would use each one of us Y que tú uses a cada uno de nosotros, to come in, flood in with the love of Christ, que entre y que podamos fluir con el amor de Cristo, with the gentleness of Jesus, con la mansedumbre de Cristo, to help to carry those burdens. para ayudar a cargar esas luchas, esas cargas. I give you thanks, Lord, Te doy gracias, Señor, because you have not seen us porque tú no nos has visto a nosotros in all our failure en nuestras fallas as a burden, como una carga, but rather you have seen us as sons and daughters of the Most High. pero en cambio nos has visto como hijos y hijas del Altísimo. And through that same grace and giving of faith, Y por medio de esa misma gracia y esa fe, allow us to be able to reflect that to those in need. permítenos poder reflejar eso a los demás que necesitan, To those that are failing each and every day, aquellos que fallan cada día, maybe just like us, tal vez así como nosotros, maybe vastly different, a lo mejor eso es la diferencia, but failing nonetheless. pero fallamos igualmente. And I know that you will restore Y yo sé que tú vas a restaurar, because the Holy Spirit restores. porque el Espíritu Santo restaura. Activate the Holy Spirit in everyone Activa el Espíritu Santo en cada persona that calls themselves a son or daughter of God que se llama hijo o hija de Dios, to bring restoration to the broken. para que pueda llevar restauración al quebrantado. And in that, I believe we will see the miracle that comes from you. Y en eso creo que veremos el milagro que viene de ti, Healing in the physical, sanando en lo físico, healing in the traumas that we can't see, sanando en los traumas que no podemos ver, miracles in all areas of our lives, milagros en todas las áreas de nuestra vida, because we'll come in like you. porque queremos entrar como tú, Coming to be able to say, I see what you're struggling with, entrar y poder decir, veo con lo que luchas, but you are not alone. pero no estás solo. Christ is with you, Cristo está contigo and He has sent me to help you carry that burden y Él and me ha restore. llevado a ayudarte a cargar esa carga y a restaurar. I thank you, Lord, because this heart that comes from you Te doy gracias, Señor, porque este corazón que viene de ti is going to be what revives the church. va a ser lo que revive la iglesia. And I thank you that this is a beacon of people, Lord, Y te doy gracias, Señor, porque esto es un alumbrado de personas that will reflect that out there. que van a reflejar hacia afuera And your glory is going to be seen y tu gloria será vista, because we are humble and we are surrendering to you, Father. porque somos humildes y estamos humillados hacia ti, Señor. Thank you for saving us. Gracias por salvarnos. And although we are not worthy, Y aunque no somos dignos, thank you that you allow us to be prisoners of yours, gracias que nos permite ser prisioneros tuyos, slaves to you, esclavos hacia ti servant of Christ. y siervos de Cristo. And your servants will be blessed, Father. Y tus siervos serán bendecidos, Padre. May your will be done Y que tu voluntad se haga on earth en el as it is in cielo, heaven. en la tierra así como es en el cielo. In the powerful and mighty name of Jesus, En el poderoso nombre de Jesús, redemption is coming for many. redención viene And it is here now y está aquí ahora for your people. para tu pueblo. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen and amen. Amén y amén. Amen.
Go out there and be the light. Vaya y sea la luz No judgment. sin juicio. Righteous judgment rebuilds. Juicio justo reconstruye. The Lord's doing a work. El Señor hace una obra. In Jesus' name we give you thanks. En el nombre de Jesús te damos gracias.